Muy bien, siguiendo con los videotutoriales de Derecho Civil 1, personas, nos toca ahora el tema 18, efectos de los actos jurídicos. Punto primero, ineficacia de los actos jurídicos respecto a terceros. Generalidades. El acto jurídico, ya sea este bilateral, unilateral, plurilateral, produce efectos, consecuencias, resultados positivos o negativos a favor del autor o los autores, haciéndolos muchas veces deudores, otras acreedores. El acuerdo de voluntades entre las partes se traduce en un contrato y este contrato tiene fuerza de ley privada entre los particulares, por lo que los suscriptores tienen que dar estricto cumplimiento al contenido del acto, del negocio, del contrato, porque de otra forma sería absolutamente irrito firmar cualquier contrato. Cualquiera podría negarlo, desconocerlo. Este acuerdo de voluntades no puede disolverse por la mera apetencia de uno, por el mero querer o por la mera intención de una de las partes, sino que fundamentalmente es la ley la que establece causales de la nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, revocación. O son los propios, las partes los que hacen eso. El 519 del Código Civil establece en el capítulo quinto de los efectos de los contratos, sección primero, disposiciones generales del Código Civil, el siguiente nomen juris, eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas originadas por la ley. Esto es absolutamente claro y absolutamente taxativo. Ahora bien, los terceros, ¿cómo se sitúan frente a este acto suscrito entre dos partes? Los terceros tienen una situación diferente. Los terceros, primero, ¿quiénes son? No son más que aquellas personas naturales o colectivas que no participan ni por sí ni a través de apoderado en este acto. Por lo tanto, con toda lógica, la ley los aparta, los separa de los efectos positivos o negativos. Dicho de otra manera, no tienen absolutamente nada que ver, no les causa beneficio ni perjuicio alguno. ¿Por qué? Porque justamente son terceros. Estos terceros son conocidos como los penitus extraneae. Por supuesto, porque sí, son básicamente terceros absolutos, terceros que no tienen nada que ver ni con la confección, ni con la articulación del contrato entre las partes, ni con sus efectos. No les afecta. Eso se llama la relatividad de los contratos. Los actos jurídicos solo afectan a los que intervienen y no dañan ni perjudican a terceros. El artículo 523, eficacia respecto a terceros, lo dice así. Los contratos no tienen efectos sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley. Esta es una regla. Y como toda regla tiene su excepción. Seguramente vamos a ver que la absolutez, la rotundez de este artículo no lo es tanto. Pero definitivamente en materia de derechos reales vamos a ver cómo esto es relativo.
Punto segundo, personas consideradas como terceros. ¿Quiénes son los terceros? Para entender esto, para saber esto, debemos conocer que hay dos tipos de terceros. Primero, los terceros absolutos o llamados también plenos y los terceros relativos. Los terceros absolutos son esos, los que hemos conocido, los penitus extraneae, aquellos verdaderamente, propiamente terceros, esos que no han participado, que no les interesa, que no conocen para nada. Estos penitus extraneae, básicamente somos todos aquellos que no participamos y no tenemos intereses colaterales ni intereses de ninguna naturaleza en el contrato que celebren las partes. Cuando dos personas quieren establecer una relación jurídica o una relación contractual mediante un contrato, establecer una relación jurídica, normalmente se presentan y para darle la formalidad, para imponerle la publicidad, van donde un notario de fe pública. El ejemplo clarísimo es el del notario. Este tercero interviene, da fe, pero él es un penitus extraneae. No hay absolutamente ningún interés, lo mismo que el oficial del registro civil. Cuando interviene, aprueba, propicia, por decirlo así, el matrimonio de dos personas, pero es ajeno al acto en sí, no al acto jurídico, porque él es el que lo valida. Correcto, es un tercero perfecto, que no se ve beneficiado ni perjudicado, penitus extraneae. Muchos se preguntan, ¿quiénes son los causavientes a títulos particulares? A ver, esto es importante entenderlo. Son personas naturales o colectivas que sustituyen o reemplazan a otra persona llamada causante en un bien mueble o inmueble determinado o en un conjunto de bienes muebles o inmuebles. Este reemplazo es inter vivos y se da por lo general en la compraventa, donde el vendedor es causante y el comprador es causaviente. En ese acto jurídico son partes en el momento en que el vendedor realiza actos con terceros. Este vendedor tiene un causaviente a título particular que tranquilamente podrá comportarse o de alguna manera realizar otros actos. Este vendedor es el causante, el comprador es el causaviente, es decir, el que deriva de este causante. Esta figura de nombrar causaviente en la compraventa es para explicar cómo este causaviente, este comprador, pasa a ocupar el lugar del vendedor. ¿En qué? En el derecho propietario de la cosa. Los acreedores quirografarios son aquellos que tienen como garantía de su crédito no un bien individualizado, no un privilegio, no una hipoteca, no una prenda, es decir, nada específicamente detallado, individualizado, sino generalmente todo el patrimonio del deudor. Ojo, aquí hay que aplicar la teoría patrimonio-personalidad clásica francesa para indicar de que el deudor garantiza con la totalidad de su patrimonio. Cuando alguien es acreedor quirografario, está siendo garantizado con la totalidad del patrimonio.
La etimología de la palabra quirógrafo viene de dos voces griegas, kiros, que es documento, y grafos escrito. Es documento escrito utilizado por personas que desean tener por lo menos un medio de prueba para establecer la deuda. Cuando menos eso, ¿no? Sabemos que lo normal, lo natural, es que se hagan documentos de más profundidad, de más alcance, de mayor garantía. ¿Por qué? Porque una persona cuidadosa seguramente no prestará dinero con un simple documento, sino hará una garantía hipotecaria con garantía prendaria. Ahora veamos los terceros relativos. ¿Quiénes son esos terceros relativos? Son aquellos que no habiendo participado, no habiendo intervenido personalmente en el acto jurídico, sin embargo se ven afectados o beneficiados por dicho acto. ¿Quiénes podrán estar en esa situación? Primero, los causavientes a título universal. ¿Quiénes son? Son todos los sujetos, personas naturales únicamente, que sustituyen en la totalidad de patrimonio a otra persona llamada causante. Esto es materia sucesoria. O en una alícuota parte determinada, no precisada, expresada solo porcentualmente. Normalmente estos causavientes a título universal son conocidos con el nombre de herederos. Estos herederos se ven perjudicados o beneficiados por un acto jurídico que podría haber realizado el causaviente en vida. Sí, por supuesto que sí. Hay muchísimos ejemplos de esto, pero antes de avanzar en uno de ellos, veamos el artículo 524, un artículo que debería estar en pleno conocimiento de todos, porque es importantísimo. Presunción. Se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato. Clarísimo. Puede suceder que una persona en un contrato esté, ¿cómo lo digo?, esté poniendo en riesgo todo su patrimonio o arriesgando su patrimonio en una garantía, en lo que fuere, y fallece. Son los herederos y causavientes quienes deben tomar la posta, por decirlo así, y asumir la obligación. No podrán ellos decir, no, esa era una deuda de nuestro padre, nosotros no tenemos nada que ver. Para decir eso, tiene que estar expresado en el contrato o resulte de la naturaleza del contrato cuando se trate de prestaciones personalísimas intuito personas. Punto cuarto, personas afectadas por el acto jurídico a cuya formación no concurrieron. ¿Quiénes son estos? Es decir, los terceros. Estas personas que se ven positiva o negativamente afectadas por el acto jurídico son los terceros relativos, llamados también causavientes a título universal. Lo que acabamos de decir. No han firmado, no han ido a la fiesta y sin embargo la van a pagar. ¿Por qué la van a pagar? Porque su causaviente no tomó las previsiones requeridas. De eso se trata. Segunda parte de la representación, punto quinto, concepto y utilidad. ¿Qué es la representación?
La representación es aquella institución del derecho público y privado por el cual o en virtud del cual un sujeto llamado representante realiza pasiva o activamente actos jurídicos por nombre y por cuenta de otro, llamado representado. Por cuenta, eso está indicando bajo la responsabilidad de otro sujeto llamado representado. Sus efectos, los efectos del contrato, en función de lo que acabamos de decir, afectan al representado. En la representación se da la figura por la cual un representante, el representante, básicamente no interviene en la celebración. Lo hace a través de otro sujeto. Es decir, una persona que nombra mediante un poder a alguien para que haga algo por sí, está a resultas de lo que éste haga. El representante actúa. Si lo hace bien, beneficia a su representado. Si lo hace mal, perjudica a su representado. Los efectos siempre, pero siempre estarán a favor o en contra del representado. Hay representación activa y representación pasiva. La representación activa se da cuando el representante emite una declaración de voluntad a favor de su representado. Y hay representación pasiva cuando el representante se limita a aceptar la declaración con un tercero a nombre del representado. Fíjense, hay acciones positivas y se podría decir acciones negativas. Hay hechos de acción y hay hechos de recepción. No digo omisión, pero recepción. El artículo 467 habla de la eficacia de esto. 467. El contrato realizado por el representante en nombre del representado en los límites de las facultades conferidas por éste produce directamente sus efectos sobre el representado. Clarísimo. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde viene? La representación es muy antigua. Dicen los estudiosos que ya había representación en los pueblos griegos, egipcios, babilónicos. Había situaciones por las cuales una persona no podía estar en determinado lugar y se valían de terceros. Los griegos lo utilizaron mucho en las ficciones teatrales, pero donde realmente se sistematizó la representación fue en el derecho romano y básicamente para la protección a los menores de edad, a los enfermos mentales. Estos eran los alienis juris. Su evolución histórica surge en base a la necesidad. Muchos dicen que los primeros representantes son los abogados. ¿Por qué razón? Porque los abogados justamente abogan, se ponen en la piel de su, no voy a decir cliente, de su representado y actúan muchas veces por cuenta de él. Y es un caso muy paradigmático. ¿Por qué razón? Porque cuando se equivocan, lo benefician, cuando se equivocan, lo perjudican, pero cuando aciertan, claro que lo benefician. El procurador en Roma era una persona que gestionaba y realizaba actos ante autoridades o ante instituciones a nombre de otra persona. Esta procuración fue con el tiempo ganando en contenido, fue simplificándose y ya se entendió de que el representado
tenía que correr con todos los riesgos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el representado es el que elige a su representante. ¿Correcto? Actualmente casi todos los actos jurídicos, contratos, se pueden celebrar por mandatos con representación. Decía que actualmente casi todos los actos jurídicos, negocios o contratos en los tiempos actuales, discúlpenme la repetición tautológica, se los celebra o se los puede celebrar mediante mandato, mediante representación. Hay muchísimos actos, a no ser que sean actos personalísimos, como por ejemplo el testamento, reconocer, casarse. Aunque casarse en el campo de derecho de familia se puede casar por poder, así de simple. Tampoco puede haber representación en materia penal, ¿no? Ya que el delito es intuito persona. El delincuente no podrá mandar a su representante para que a través de él lo juzgue. No, eso es absolutamente irrito. Punto sexto, naturaleza jurídica de la representación. ¿Qué naturaleza jurídica tiene este instituto? Hoy en día ha dejado de ser simplemente un instituto de derecho privado para básicamente convertirse más bien en un instituto jurídico de derecho público. Ha merecido una amplísima discusión en la doctrina. Ha habido tendencias, opiniones, criterios que buscan explicar su fundamento, para saber de dónde viene, dónde radica la esencia, la validez de la representación. Veamos la teoría clásica. La escuela clásica francesa en el siglo pasado ideó la teoría del nuncius. Este vocablo no es más que no es más que un significado de mensajero. El representante no sería más que aquel portador de la voluntad de quien le ha enviado, es decir, del representado. Es el que lleva y trae las noticias del representado. Muchos no creen que esto sea así. Los críticos sostienen que no puede estar la esencia de la representación en el mero hecho de que el representante sea un portador y un lleva y trae de noticias, no. Ellos creen que el representante requiere tener otros requisitos, voluntad, intención, actuar por cuenta de otros, tener criterio también de lo que se está haciendo. Razón por la cual esta teoría del nuncius, que es una de las primeras, ha quedado básicamente siendo rechazada. La teoría de la ficción, propugnada por Savigny, dice que la naturaleza jurídica de la representación está en una ficción a la cual acude el legislador, por la que un acto en la que no interviene el representado, sino otra persona llamada representante, lo habilita para ser titular de los efectos o ser responsable de los efectos. Los efectos afectan al representado. Esto dice esta teoría, ¿por qué? Porque el legislador simula, hace una ficción, coloca al representado frente al tercero, pero básicamente con la cara del representante. Por eso es la validez de la representación. El contenido de esta teoría dice que hay que analizar la capacidad, la voluntad. Es imposible entender que no se pueda tomar en cuenta esos elementos. Y el momento del acta. Este representante no es un mero penitus extra dei, es un sujeto que está también en el acto. Porque él sabe perfectamente que todo lo que haga va a ser en beneficio o perjuicio de su representado.
Otra teoría que pregona la teoría de la representación es, no sé si la antítesis, pero por lo menos es otra de Rudolf Gehring. Él dice que la teoría de la representación no puede estar en la esencia de la voluntad o capacidad o condición del representante, porque el representado materialmente no participa. El que realmente participa es el representante. Por lo tanto, la validez, la eficacia, la trascendencia jurídica frente al representado se tiene que analizar la voluntad, la capacidad jurídica que este representado tenía en el momento del acto. Hay que partir del hecho de que si la gestión es buena, no hay inconveniente. El problema parte cuando la gestión del representante perjudique al representado. Los alemanes dicen, la teoría de la mediación sostiene que la naturaleza jurídica de la representación está en analizar la conducta, la situación, la voluntad, la capacidad de ambos sujetos, tanto del representante como del representado. Pero ellos van un poquito más adentro, más casuísticamente, dicen hay que tomar en cuenta la clase de representación. Y aquí solo no hay que ver la voluntad del representante o del representado. Hay que analizar también la clase de representación. Esta es la teoría que está vigente en nuestra economía jurídica. Para seguir entendiendo o terminar de entender esto, veamos como punto séptimo las fuentes de la representación. Tres son las fuentes de la representación. La convencional, que es la más importante, la legal y la judicial. Representación convencional, como su nombre lo indica, surge del acuerdo de voluntades. A esa representación se le llama contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, en virtud de la cual una persona llamada mandante realiza actos en nombre y por cuenta de otro sujeto llamado mandatario. ¿A cambio de qué? Normalmente de una contraprestación en dinero o en especie. Aunque podrá ser que no haya esto tampoco. Lo vamos a ver enseguida. En la representación convencional, quien debe ser capaz de obrar es el mandante o representado. No interesa si el representante o mandatario es incapaz de obrar. ¿Qué es la representación legal? Esto opera por imperio de la ley. Es la ley la que lo determina. ¿Por qué razón? Porque normalmente lo hace para proteger a aquellos incapaces de obrar legales. ¿Y quiénes son estos incapaces de obrar legales? Interdictos, menores de edad. En este caso de incapacidad, esos representantes legales, los padres por los hijos, normalmente, menores no emancipados, los tutores por sus pupilos o por enfermos mentales no declarados interdictos. Ellos son los que actúan en nombre de estas personas. ¿Por qué? Porque la ley así lo determina. Otra cosa completamente diferente es la representación judicial. La representación judicial también obra por la ley, pero por decisión jurisdiccional, mandato del juez. Hay representación judicial cuando se trata de desaparecidos, de ausentes, en los que se nombra un curador, un tutor. El curador no es más que un representante judicial, aquel que administra los bienes de una persona que está siendo declarada ausente.
o cuando hay una persona menor que va a intervenir en un proceso, el juez llama o nombra a un tutor ad litem. Es también un representante judicial. Aquí se aplica la teoría de la mediación, porque tanto el representante como el representado son mayores de edad capaces de obrar y hay que ver su voluntad. ¿Cuáles son sus requisitos? Para que la representación sea válida y produzca efectos frente al representado, tienen que darse las siguientes condiciones. Primero, tiene que haber la intención de representar. Es decir, el representante debe tener la plena intencionalidad, voluntad de actuar no por cuenta propia, sino por cuenta ajena. Porque si lo hace por error, no puede alegar la representación. Segundo, debe tener la voluntad de representar. ¿Qué significa esto? Significa que debe dejar expresa constancia que está actuando por cuenta y en nombre de una tercera persona, el mandatario. Porque la representación no se presume. Lo que se presume es el acto celebrado por cuenta propia, pero nunca por cuenta ajena. Tercero, tiene que tratarse de derechos y acciones que pertenezcan al representado y no derechos y acciones que pertenezcan al representante. Obviamente que sí. Punto octavo, efectos de la representación. En cualquier clase de la representación, ya sea convencional, legal o judicial, se producen efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Efectos generales que surgen a favor o en contra del mandante y nunca afectan al mandatario, porque se ha sostenido y se sigue sosteniendo que el mandatario es un penitus extra ley, siempre y cuando que el acto que ha hecho este mandatario haya sido realizado dentro de los límites conferidos por el mandato. Si se excede en alguno de esos límites y afecta directamente al representante, bueno, eso ya es otra historia, ya le causará a él otras responsabilidades. Muchos se preguntan, ¿qué pasa cuando esto sucede en la representación legal? El representante solo puede realizar actos de administración, jamás actos de disposición, a no ser que cuente con la autorización judicial. Hay un juicio que se llama juicio de causa de necesidad y utilidad. Se tramita en el juzgado de familia, que indica que se puede representar en actos ordinarios de administración. Pero también, muchas veces, siempre y cuando así esté, en actos de administración extraordinaria. Lo normal es que no pueda afectarse el valor económico de los bienes. Por eso es que muchos de estos actos jamás impiden a dar en antícresis, ventas, permutas, donaciones, nada de eso. ¿Por qué? Porque no pueden de ninguna manera no puede este tercero con sus actos afectar, porque podría coludir con terceros. Podría coludir con terceros justamente para perjudicar a su representado. Definitivamente la restricción en materia o la representación legal tiene muchas más restricciones que la representación convencional. Y la representación judicial se limita al ámbito jurisdiccional, simplemente actos de administración jurisdiccional o judicial, voy a decirlo como se lo decía antes. Es decir, normalmente la defensa en un proceso un problema serio es el tema de la idoneidad. Normalmente, ¿quién elige al representante? Pues el mandatario. Y el mandatario deberá elegir correctamente. Porque si elige a una persona que no tiene la capacidad suficiente
para defenderlo, para representarlo, qué pena. Se aplica el acerto romano, nemo auditur, ¿verdad? Nadie puede alegar su propia torpeza. Punto noveno, representación sin poder. ¿Qué es esto? Lo normal es que cada persona participe en un acto jurídico, normalmente de forma particular, personal. O a veces a través de un tercero que los represente legal o judicialmente, normalmente mediante un mandato convencional. Cuando alguien, tercero ajeno, actúa a cuenta de nosotros, normalmente se podría decir o implicaría que ese acto no produce efectos. En materia procesal existe la representación sin mandato. Puede suceder que una persona que se encuentre ausente, porque está en el exterior o en el interior, y tiene un proceso que está haciendo peligrar sus bienes, sus acciones, o existe un proceso contra este sujeto por parte de terceros, queda absolutamente claro que el padre por los hijos, la madre por los hijos, los hermanos por los hermanos, el tío por el sobrino por el tío, el cuñado por el cuñado, el yerno por el suegro por el yerno, es decir, todos aquellos que estén dentro de un vínculo de consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, puedan representarlo sin mandato, a condición de que, hasta antes de la sentencia, este titular, este demandado que estaba ausente, se apersone y dé por bien hecho todo aquello que ese representante, esa persona sin mandato, había hecho a su favor. Aquí no se toma en cuenta si lo ha hecho bien, regular, mal, excelente, lo que fuera. Lo que pasa es que ha tomado todas las acciones para evitar caer en la indefensión. También hay representación sin mandato en materia mercantil. Estos son los contratos de comisión. Ahí el comitente da una facultad muy general de manera que el sujeto actúa muchas veces por cuenta propia y luego, por un acto posterior, traslada esos efectos a favor del titular. El Código Civil, en el artículo 973, título sexto de la gestión de negocios, artículo 973, gestión asumida de un negocio ajeno. Quien sin estar obligado de ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio, clarito. El Código Procesal Civil, en el artículo 59, el nuevo, bajo la ley 439, establece representación sin mandato. Primero, el esposo o esposa por el cónyuge, los padres por los hijos y viceversa, el hermano por el hermano, los suegros por sus yernos y nueras y viceversa, podrán demandar, contestar y reconvenir siempre que no se tratare de acciones de carácter personalísimo, pero con protesta de que el principal, hasta antes de la sentencia, dará por bien hecho lo actuado en su nombre, prestará fianzas de estar a las resultas. Bueno, la redacción no es buena, ¿no? ¿Por qué se prestará fianza de estar a las resultas? Está después de que el tercero actúe dando la idea de que será este, pero en realidad es pues el representante sin mandato. Segundo, si el principal no se hiciere presente hasta antes de la sentencia, se tendrá
por inexistente lo actuado, condenándose al representante al pago de costas y en su caso al de daños y perjuicios. Esto es muy interesante para analizar en materia procesal, porque ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con todo el tiempo transcurrido? Pero es materia procesal. El Código de Comercio actual en el artículo 904 dice: fianza sin mandato del deudor. Se puede otorgar la fianza sin mandato del deudor principal y aún sin conocimiento de éste. Punto 10. Contratos por persona a nombrar. Esta figura es una aplicación del mandato convencional, nunca del mandato legal y menos del mandato judicial. ¿Cómo se entiende esta figura? ¿Cómo entendemos esto? Suele suceder y muchas veces sucede que algunas personas, por cuestiones de orden moral, social, familiar, comercial, industrial o cualquier otra causa, no desean aparecer celebrando contratos o actos con determinada persona, pero sin embargo tienen el interés de celebrar ese acto. Entonces normalmente se valen de un tercer mandatario. Muchos dicen prestanombre, testaferro, caballo blanco. Ese sujeto participa directamente. Se presenta como si fuera su propio interés, serio, propio. Pero en el momento de concluir el acto tiene que dejar claramente establecido que el acto no lo celebra por cuenta propia, sino lo está celebrando a cuenta y nombre de un tercero, que va a revelar en un plazo que la ley indica. Ese plazo son 3 días. Término de caducidad. Puede suceder que A desea el bien que B está vendiendo y se vale de C. ¿Por qué? Porque entre A y B hay una animadversión personal, recelo, odio, inquina, lo que fuere, y por eso no quiere aparecer. Y sabe perfectamente que en cuanto se entere, no le va a vender. Por eso le dice a C que compre. Y le da un poder. Ese poder se tiene que presentar en los 3 días. Y en el poder está básicamente quién otorga, quién es el mandatario. Está todo claramente determinado. Si presenta el contrato, se celebra el acto. Seguramente que el vendedor tendrá mucha rabia, pero no podrá negarse a decir, no te lo vendo. Sí, así de simple. Pero si no lo presenta, se caduca en 3 días. ¿Por qué? Porque ese es el plazo otorgado. Así de simple. Esta es la figura de una representación convencional. Bueno, el Código Civil en el artículo 472 lo llama contrato por persona a nombrar. Leamos. Primero, al concluir el contrato puede una de las partes declarar que lo celebra a favor de otra persona, expresando a la vez que se reserva la facultad de revelar posteriormente el nombre de ésta. Segundo, dentro del término de 3 días de la celebración del contrato, debe comunicar a la otra parte el nombre de la persona a favor de quien se ha celebrado, acompañando el documento de su aceptación y el poder otorgado para representarla. Tercero, si después de vencido el plazo no se ha comunicado el nombre de la persona, el contrato producirá sus efectos solo entre los contratantes originarios. Peligrosísimo, ¿verdad? Pero de todas formas se entiende que entre la persona que tiene un contrato y el que le mandó a hacer esa compra hay un otro documento. Punto 11. Contrato consigo mismo. ¿De qué se trata esto? Lo que se entiende es que normalmente el contrato requiere la presencia de 2 partes, el oferente y el aceptante. De tal manera que tienen que haber 2 sujetos que expresen voluntades contrapuestas. ¿Para qué? Para que luego de un proceso de discusión se llegue a un acuerdo, un consentimiento. Por eso parece absurdo que alguien haga un contrato consigo mismo. Sin embargo, por mandato de este efecto de representación convencional, la representación puede darse en un convenio, se puede facultar que se dé este contrato consigo mismo.
¿Esto qué es lo que busca? Que el oferente es el mismo que el aceptante. Las características de este contrato aclaran que estaría inicialmente afectado de anulabilidad, porque la ley presume que estando en juego dos intereses opuestos, el del mandante y el del mandatario, este va a favorecer siempre sus intereses en detrimento del mandatario. Pero este contrato consigo mismo puede ser válido, completamente válido, tanto en la representación simple como en la representación doble. ¿Y qué es la representación simple? Cuando una persona recibe mandato de otra persona para realizar ciertos actos y el mandante le autoriza a celebrar un contrato consigo mismo, o por su naturaleza excluye un conflicto de intereses opuestos. Normalmente conflictos económicos. En ese caso el contrato es válido. El ejemplo es una persona tiene una casa que le da a otra para que se la represente en la venta. Le dice, véndela, pero si tú quieres tú mismo lo compras. No hay problema. ¿Por qué? Porque no va a haber menoscabo. Porque él ya tiene una base de un precio determinado. Hace de oferente y ofertante. En la representación doble también puede surgir de un contrato consigo mismo cuando surge una representación doble. Un sujeto puede recibir mandato tanto del vendedor y hacer de comprador a nombre del aceptante. El Código Civil en el artículo 471 dice que permítanme. Contrato consigo mismo. El contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si lo permite la ley, o fue con asentimiento del representado, o si el negocio excluye por su naturaleza un conflicto de intereses. Punto 12. Sucesores o causavientes. ¿Cómo se entiende este concepto? El vocablo sucesor proviene de una voz latina que es la acción y efecto de sustituir, reemplazar, ocupar el lugar de otra persona. Entonces, los sucesores o causavientes son aquellas personas naturales que sustituyen o reemplazan a otro sujeto llamado causante en la posesión o situación jurídica patrimonial, de tal manera que se ubican en la misma posición del causante, en la posición jurídica. ¿Perfecto? Jurídica, porque de eso se trata, de que la relación jurídica se mantenga. Punto 13. Sucesión entre vivos y sucesión por causa de muerte. ¿Sí? Inter vivos o mortis causa. Es inter vivos cuando el sucesor o causaviente sustituye en vida al causante. Esto es normal. Ocurre en la compraventa, la permuta, la donación. El que era dueño de una cosa lo vende, ahora el dueño es otro. El que lo permuta lo cambia y ahora el dueño es otro porque lo ha cambiado, la donación igual. Y cuando es por causa de muerte, definitivamente nuestro sistema establece que debe haber el fallecimiento del causante después de su muerte. No tenemos nosotros, y eso se va a ver en sucesiones intervivos. A título universal me refiero. Punto 14. Sucesores a título universal y sucesores a título particular. Con esto vamos a terminar. ¿Cuándo son sucesores a título universal? Cuando estos terceros sustituyen o reemplazan en la totalidad del patrimonio del causante o en una cuota porcentual determinada. Esto solo se da mortis causa. ¿Por qué? Porque aquí está vigente la teoría del patrimonio personalidad, que dice que no se puede jamás desprender el ser humano de todo su patrimonio, sino solo cuando muere. Por eso esta sucesión a título universal es mortis causa. ¿Y cuándo son sucesores a título particular?
en el ejemplo de la compraventa, en el ejemplo de la permutua, mutuo, donación. Entran a pasar, a subentrar en la posición jurídica de la otra persona por intervivos, me refiero, en estas condiciones, cuando compran, cuando reciben en donación, en permuta. Esto también está bajo la teoría de patrimonio-personalidad. Con esto terminamos el tema 18 e inmediatamente pasamos a ver el último tema de esta aventura del derecho civil 1 personas. Vamos a ver el tema 19, el tiempo en las relaciones jurídicas. Permiso.